Quedó clarísimo con lo que explicó la compañera del Ministerio de Alcohol. Ahora mismo estamos puras mujeres, pero a veces vienen hombres también, vienen a veces los esposos. Bueno, nuestra oradora de hoy es Maribel García, nuestra compañera Maribel García. Ella es administradora de una compañía de telecomunicaciones. Tiene 2 años de estar en el Ministerio de Alcohol y tiene una hija, Camila, que todos la conocemos ya. El tema que nos va a dar es cómo el Señor está restaurando mis finanzas. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Está de bendición para todas el tema. Bueno, es un poco complicado porque yo necesito 2 anteojos, así es que voy a hablarles un poquito. No les voy a dar mi testimonio de vida porque ya hace un tiempo atrás di mi testimonio de vida, pero sí voy a hablarles un poco de lo que son mis finanzas para ir más a el tema y poderles explicar cómo ha sido ese proceso en los últimos meses. Como algunas saben, yo estaba casada con el papá de mi hija, nos divorciamos y como todo divorcio eso trae mucho desnivel económico, ¿verdad? Pero como bien es cierto, cuando no conocemos de Dios, no somos buenos administradores. Creo que yo les conté a ustedes cuando di mi testimonio, cuando yo vendo mi casa, que me divorcio del papá de mi hija, yo vendo mi casa, yo tenía tantas cosas en esa casa y me tocó venderlo todo. Pero cuando voy a lo que era mis cosas personales, mi ropa, mis zapatos, yo vendo mi casa y me voy con mi hija a vivir a casa de mis padres, donde a mí me habían criado. Y yo tenía tantos y tantos y tantos zapatos, una máquina de pie, ¿verdad? Y uno se va llenando de checher y así tenía accesorios, como cuando uno va a la Rocha, que tú giras las cosas así, yo tenía de esos muebles. Y tenía accesorios y cosas que, bueno, uno del desconocimiento de Dios, ¿verdad? Y de la palabra, me llené de muchas cosas banales. Para mí no es que ahora no sea importante arreglarme y estar presentable y maquillarme, porque yo creo que todas nosotras como mujeres siempre somos vanidosas. Yo creo que esa es parte del sazón que recibimos de nuestra naturaleza de mujeres. Y para yo caber en la casa de mi mamá, que es una casa grande, pero yo necesité regalar muchos pares de zapatos. Y yo me acuerdo que yo regalé 33 pares de zapatos. O sea, esto se los cuento no para que vean, ay, qué montón de cosas tenía, para que vean lo equivocada como yo manejaba mis finanzas. Así mismo era mi casa. En mi casa no cabían cuadros, mi ex esposo también era una persona que le encantaba comprar y comprar y comprar. Entonces, mi pared era un dúplex bastante grande y las paredes de mi casa, la pared de las escaleras, que era de 2 pisos, ¿verdad? No cabían las cosas, o sea, todo esto se los cuento para que ustedes puedan ver, sin necesidad de contar mi testimonio, cómo era mi vida antes de. Entonces, uno hace tantos desajustes y obviamente no somos previsores porque siempre pensamos que vamos a tener la salud, siempre nos sentimos profesionalmente muy capacitados y que nunca vamos a perder nuestros trabajos. Y en ese momento a mí me vino no solamente un divorcio, sino tuve que cambiar para la empresa que yo trabajaba por tantos años, la vendieron. Yo era una persona que manejaba cierto nivel de confianza con los directivos. O sea, vinieron muchas cosas que trastocaron todas mis finanzas, todo lo que yo estaba acostumbrada. Y fue un proceso muy difícil, estoy hablando de 8 años atrás. O sea, no crean que fue hace 20 años atrás, o sea, estoy hablando de 8 años atrás. Entonces, pasa el tiempo, empiezo a conocer de Dios y todo esto. Empiezo a ir a otro grupo y ya han pasado 6 años desde que yo empiezo a conocer de Dios y a buscar de Dios de una manera diferente, porque incluso casada yo iba todos los domingos a misa,
mi ex esposo y mi hija. Yo vengo de una familia creyente en Jesús. De hecho, me gradué en una escuela católica. Así es que sí, yo tenía a Dios, sí, yo conocía de Dios, pero no de la manera como hoy conozco de ese Dios vivo, que para él nada es imposible, que nos va nutriendo día a día con su palabra, nos va dando paz, nos va transformando nuestro carácter. Y yo creo que todo, cuando estamos en desconocimiento y aún en conocimiento, no caminamos por senderos derechos. Entonces yo llego a Alcor hace 2 años. Gloricel, que es la líder, le hablo más a la joven que está recién llega porque no nos conoce, ¿verdad? Yo soy amiga de Gloricel hace muchos años y yo empiezo a venir a Alcor porque me invita una amiga, que es amiga también de Gloricel, y hay un seminario y ella me invita y yo empiezo a venir a Alcor en el 2014. Ya de eso han pasado un poco más, quizás 2 años. Pero cuando yo llego a Alcor traía muchas cosas, a pesar que ya tenía 4 años buscando de Dios en otro grupo. Todavía había muchas cosas por restaurar, por sanar, por cambiar y definitivamente crear una relación personal con Dios. Yo pienso que lo más importante para que todo se dé es tener una relación con Dios personal, una relación diferente. Entonces yo llego a Alcor y empiezo a buscar esa relación diferente. Pasan estos casi 2 años y yo decía, wow, yo busco de Dios, hago las cosas distintas, me he metido de lleno en este ministerio, pero yo veía que mis finanzas no avanzaban. Yo decía, traigo casi las mismas deudas de hacía 8, 10, 12, 13 años atrás. Era impresionante. Entonces también mis referencias crediticias se vieron afectadas. Entonces yo empiezo a buscar de Dios diferente en estos últimos 2 años. Empiezo a ir a ayunos, empiezo a orar, a pararme de madrugada, a buscar a Dios. Yo decía, pero mis finanzas, ¿qué es, Señor? ¿Por qué mis finanzas no cambian? Y este año, no puedo decir que este año, Dios empieza de una manera sobrenatural a darme apoyo económico. ¿Cómo Dios me da apoyo económico? Mi ex esposo se queda sin trabajo el año antepasado, ya no me podía ayudar como me apoyaba antes, ¿verdad? Entonces, se queda sin trabajo y ya no me podía ayudar igual. Entonces, yo seguía buscando de Dios y de repente yo empecé a ir recibiendo milagros. ¿Qué tipo de milagro? Venía alguien y me decía, oye, tengo aquí $150 para tu supermercado. Cosas en lo sobrenatural de Dios. De repente alguien llegaba, por decir algo, llegaba mi hermana y me decía, oye, aquí tengo $100 para ti. Cosas como esa, las personas sin necesariamente saber por lo que uno pasaba. Entonces, por eso digo lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y así fueron pasando como milagritos, pero yo decía, ¿sabes que uno siempre quiere más? Yo decía, pero eso no me resuelve mi situación. Y yo decía, Señor, y yo más, y buscaba más de Dios. Y empecé a ayunar. En el 2014 hice un ayuno, me acuerdo, por 8 meses. Y ayunaba, y nada. Y pasó el 2015 y la situación se puso súper difícil. Miren, algo sobrenatural de Dios, que una amiga me dice, yo voy a pagar los estudios de tu hija. Cosas como esa. O sea, que era algo impresionante. Y llega este año, se acaba el año 2015, y yo digo, ay Dios mío, sigo con mis temas de deudas, necesito que me ayudes. Un día hablando con Gloricel, yo le digo a Gloricel, la verdad que yo necesito hacer cambios en mi vida, yo necesito que Dios me ayude.
siento que estoy en un hueco como subsistiendo, y yo no creo que Dios quiera eso ni para mí ni para ninguna de las que está aquí. O sea, como en ese día a día, en ese, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo llego a la otra quincena? Y de verdad, yo estoy segura que Dios no quiere eso para nosotros. Entonces él me dice, hoy haz un ayuno. Y yo, ay, un ayuno, pero se hizo un ayuno larguísimo y yo no vi nada. Y ella me decía, haz un ayuno. Yo empiezo a hacer este ayuno este año, en febrero. Finales de enero, principios de febrero, yo empiezo a ayunar. Y un día, conversando, yo dije, ay, cómo me gustaría ir a un banco y poder consolidar las cosas más fuertes, más pesadas y más antiguas para poder que me quede más dinero y poder ir organizando mis finanzas. Y me dice ella, oye, ¿por qué no vas a la caja de ahorros? Chica, caja de ahorros, ¿estás loca? ¿Qué voy a ir a la caja de ahorros? Es un banco estatal. Y los bancos estatales, mi experiencia era de que eran muy, ¿muy qué? Muy, sí, eran muy rígidos, ¿verdad? Exactamente, y demoraban mucho. Entonces a mí se iba a la caja de ahorros. Yo le digo, oye, tú sabes, yo tengo una muy buena amiga, mamá, una amiga de la mejor amiga de Camila de la escuela, que trabaja en caja de ahorros, era Banco Nacional, y se cambia, y ella tiene un puesto muy alto. Yo dije, bueno, yo decía, esto es de Dios, porque qué cosa que yo había pensado en mi amiga Gloricel, me dice que vaya a la caja de ahorros, porque ustedes saben cómo es uno siempre, ¿no? Negativo. Y yo dando vuelta, y dije, ay, qué pena, cómo era de ella pedirle que me ayude para limpiar mi crédito. A mí me daba como vergüenza. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y en esos días yo estoy si quieren ir tomando apuntes, porque ya voy a entrar como al expreso de Chichén, para que vayan tomando apuntes cómo Dios me fue guiando una vez yo tomo la decisión de hacer el ayuno, ¿okay? Yo no hice una presentación, yo les voy a compartir mis apuntes, mis oraciones, yo les voy a compartir las citas bíblicas que en su momento a mí me fueron de soporte, de crecimiento, para que ustedes también las puedan considerar en sus oraciones. Ok, yo voy un día a un ayuno y hablan en Segunda de Reyes 4. En ese pasaje hablan sobre una mujer viuda, endeudada y despreciada. A mí me impactó porque yo decía, bueno, yo no soy viuda, pero soy divorciada, ¿verdad? Endeudada, yo me sentí identificada con la mujer de las vacinas. Y no me sentía despreciada, pero sí tenía como vergüenza. Entonces, ¿qué recibí yo en este ayuno con esta cita bíblica? Recibí que debía comenzar a ser obediente. A mí la obediencia fue algo, y se lo dije en mi testimonio cuando lo di la primera vez, a mí siempre me costó la obediencia. Siempre me costó la obediencia en mi carne. ¿Por qué? Porque yo siempre iba a mí, yo siempre estaba segura de mí, yo siempre sabía que yo podía resolver en la carne, en lo humano, ¿verdad? Entonces, recibir directrices de otras personas, a mí eso siempre me costó. Gracias a Dios ya no, pero fue un proceso por el que yo tuve que pasar. Y entre las citas, mis aprendizajes con la mujer de las tinajas, a ser obediente, no cuestionar cuando recibes palabra de Dios. Cuando tú recibes palabra de Dios, que tú sabes que hay algo aquí que te dice que tienes que actuar, ahí actuar y no ir al razonamiento.
¿Por qué? Porque yo siempre fui una persona de razonar, siempre fui de mente, no de espíritu. Lo otro que aprendí con este pasaje de la Biblia, a humillarme en la presencia de Dios. A humillarme en la presencia de Dios, siempre nos dicen cuando empezamos a caminar, humillarse en la presencia de Dios, humillarse en la presencia de Dios. Pero cuando yo estaba por pedir ese préstamo, yo me sentía que yo me iba a humillar con una amiga, ¿verdad? Y vi a esta mujer, cuando recibe palabra del hombre de Dios, y él le dice, ve y trae vasijas. Y ella dice, Señor, pero yo no tengo vasijas. Ve y pide prestadas vasijas. Y ella se humilla. Y a lo mejor no todos sus vecinos la querían. Ella era viuda, estaba despreciada, endeudada. ¿Quién le iba a querer prestar a esa mujer vasijas? Entonces, ahí para mí eso fue, recibí mucho de parte de Dios con eso. Y ponte los lentes de fe. Saber que ella, en su desdicha, entre comillas, ella dice, pero ¿para qué tantas vasijas? Señor, ¿para qué tantas vasijas? Y ella tenía que, en lo sobrenatural de Dios, saber que sus vasijas iban a ser llenadas. Así que para mí, este pasaje fue realmente enriquecedor. Hay mucho más. Es un pasaje no tan largo, pero que uno lo va, Dios te va y el Espíritu te va revelando palabras dentro de este pasaje. Otro pasaje que para mí fue bien importante fue el Salmo 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando inicialmente les hablaba de que cuando uno está en el desconocimiento de Dios, uno no anda en caminos rectos, ¿verdad? Y va llenándose y va siendo un mal administrador de sus propias finanzas. Entonces, este salmo, si quieren apuntarlo, apúntenlo, pero personalícenlo. Esa es otra cosa que les quiero compartir. La palabra de Dios es rica y nos da palabra para todas las áreas de nuestra vida. Pero siempre personalicen los salmos. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque te da fuerza, te da palabra, te llena la parte espiritual. Entonces yo era algo como que todos los días yo decía, Padre, en el nombre de Jesús te pido que ordenes mis pasos y que mis caminos sean enderezados. Yo estaba consciente dentro de este proceso que si Dios me daba todo lo que yo le pedía, yo todavía no era un buen administrador. Entonces podía caer en lo de antes, ¿verdad? Entonces por eso yo me agarré mucho de esta cita bíblica para mí, porque uno sabe las debilidades de uno. Y yo sola no podía. Tenía que buscar que para que Él hiciera los milagros que yo necesitaba, fuera haciendo los milagros que yo necesitaba económicos, yo también tenía que ir accionando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que yo le he pedido y le sigo pidiendo que enderece mis pasos. Una de las cosas que a mí me impactaba era de que yo sentía que yo arreglaba algo en la parte económica, porque todo lo que vamos a hablar hoy es económico, y se me desajustaban otras cosas. Cuando ya lograba solucionar algo, venía y se abrió un hueco. Entonces ahí les comparto Ageo 1:6, Ageo con H. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Ageo 1:6. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y así yo me sentía, que el dinero que entraba se iba, que yo podía cobrar hoy,
pueda cobrar el bono, décimo, quincena. Y yo decía, pero se va como a saco roto. Entonces ese ha sido otro versículo que yo he personalizado. Pídanle a Jesús que con su sangre cosa sus bolsillos y cubran sus bolsillos con la sangre de Cristo, para que el dinero alcance. Cuando yo empiezo a hacer este ayuno a finales de enero, yo empiezo a hacer el ayuno por 7 días. Después la dirección es que lo haga por 21 días. Y mientras yo iba haciendo ayuno, miren la clave, yo creo que en este proceso que yo inicié, o que el Señor inició conmigo, yo siento que fue el ayuno. Fue un ayuno que de verdad me metí full con Dios, o sea, el ayuno fue revelándome muchas cosas espirituales de mi vida. Les voy a compartir algunas, fueron muchas, era una cosa, miren, yo no soñaba. Créanme, dicen que todas las personas sueñan, lo que pasa es que no se les olvida. Se acuerdan. Ajá, que se les olvida, exacto. Yo no soñaba. O sea, yo me podía acostar a dormir y mi mente era como que en blanco y yo me paraba y no soñaba. Y Dios me fue dando revelación por medio de los sueños. Fue impresionante. Adicional que en medio del ayuno me fue revelando cosas y se las voy a compartir porque me pasaron tantas cosas. Al final el ayuno terminó siendo un ayuno de 40 días. Yo decía, bueno, antes hice un ayuno de 8 meses, un ayuno de 40 días, y yo decía, pero vieran que no fue fácil. No fue fácil porque yo tuve muchas manifestaciones espirituales y afrontar con ciertos temas espirituales en la vida de uno, cuando uno piensa que uno en su momento se puso en la brecha, que uno limpió todo lo que heredaron de sus padres para arriba, cuando uno piensa que mucho de eso que está allá adentro, en la vida de cada una de nosotras, uno dice, bueno, pero ya yo tengo 6 años, 10 años, ya yo limpié todo, ya mi está limpio. Y no fue así. Y para mí fue bien, no fue fácil. Cuando yo empiezo este ayuno, andaba siempre con dolores de barriga, era algo impresionante. Empecé a tener sueños reveladores, empecé a ver cómo Dios me iba trayendo cosas a mi memoria. Voy al banco, empiezo el ayuno, voy al banco, hablo con mi amiga, la llamo por teléfono, me dice, Mari, por supuesto, en lo que yo te pueda ayudar con mucho gusto, me hace una cita con la gerente de la sucursal de la casa matriz. Yo voy ya en el mes de febrero, voy y hago la cita, y de verdad que lo que yo quería era algo muy pequeño. Y cómo Dios me fue moviendo a que pidiera algo mucho más grande para poder hacer ese ajuste que yo necesitaba hacer. Y en medio de eso dice, Señor, pero si yo no quiero tanto, yo quiero tanto otro. Y yo sentí como Dios me iba diciendo, lo que quiero es limpiar tu nombre. Eso para mí fue, mire, uno dice, bueno, la PC ¿quién te lo ve? Nadie. Pero yo sentí de verdad de parte de Dios que lo que quería era limpiar mi nombre crediticio. Y eso para mí fue una de las primeras revelaciones que Dios me dio durante este ayuno. Y bueno, empecé a tener muchos sueños, y un día yo estoy con los ojos cerrados en la iglesia. Y cuando yo estoy con los ojos cerrados en la iglesia, ¿ustedes se acuerdan de esos candados como medievales? Eran como así ovalados, y la cosa así como de bronce grande, como que uno ve en estas películas donde las paredes son de madera inmensas, así como, yo digo medieval porque es como de siglos atrás.
Y cuando yo veo ese candado, el candado estaba cerrado. Y fue una manifestación de que yo estaba en cautiverio, de que había cosas que yo tenía que ir escudriñando en mi vida para que ese candado abriera. Para mí fue bien difícil ver un candado, porque cuando tú ves un candado tú dices algo cerrado, algo trancado, y no era un candadito de eso de maleta de viaje, era un... Miren, yo puedo cerrar mis ojos y yo trae a mi mente el candado. ¿Saben qué yo empecé a hacer? A buscar en internet lo que yo había visto, lo que el Señor me había mostrado espiritualmente. Y yo decía, ¿cómo yo le comparto a Gloricel lo que yo vi? Y yo le escribí a Gloricel, es que es un gran candado del tiempo de antes. Y yo empecé en internet, hasta que encontré exactamente el candado que yo había visto, que el Señor me había mostrado. Entonces cuando yo hubo este candado, habían sí situaciones en mi vida que había que restaurar. Así que mi ayuno y mi oración y mi buscar de la palabra de Dios cada día fue como creciendo, como más hambre, más ese deseo de limpiar mi vida, porque yo decía, si yo dejo todo limpio, mi hija va a tener, como que dice, la casa limpia, ¿verdad? Y miren, dentro de todo este proceso, yo no les he hablado de mi hija. Mi hija hoy día cumplió 14 años. Camila es grande, pero es chiquita, o sea, es grande de tamaño, pero sí es alta, pero todavía es muy niña. Y yo una de las cosas que le decía a Dios, Camila me ve buscando de Dios, que voy a la iglesia, que voy al grupo, que sirvo en un ministerio. Y ella dirá, pero yo veo que mi mamá la está pasando difícil y por ende ella también la estaba pasando difícil. Y yo decía al Señor, yo necesito ser testimonio para mi hija, porque lo que yo haga no es lo que yo diga, sino lo que yo haga, lo que va a nutrir ella en su conocimiento de la palabra, su conocimiento en Dios, su fe en Dios. O sea, no era solo yo, había alguien que viene atrás de mí. Y yo empiezo a sentir paz, empiezo a sentir confianza. Les hablé de mis dolores de estómago que eran sumamente intensos. Tuve manifestaciones en mis tobillos. Ahí fue otra confirmación más de los caminos torcidos en los que uno anda por desconocimiento. Y mis pies empezaron a hincharse, que mis tobillos se hinchaban. Y yo decía, ay, debe ser que estoy en sobrepeso, porque a raíz de todo esto, yo que había sido siempre una mujer tan vanidosa, empecé a descuidar mi alimentación. Dejé de hacer ejercicio y me fui engordando. Por eso que al principio no sé quién estaba aquí, que yo empecé a tomar las fotos y yo decía, no, si hay que borrarlas porque me veo gorda. Pero eso no es solo la vanidad, sino que eso trae ese aumento de peso. Vino a consecuencia de situaciones que pasaron y por desconocimiento no tomé los correctivos o no evité que eso me pasara. Entonces mi cara se hinchó durante ese ayuno, impresionantemente. Mi cara estaba hinchada, mis labios se hincharon, o sea, tuve todas distintas manifestaciones. ¿Y por qué les comparto con específicamente esas cosas que a mí me pasaron? Para que cuando ustedes lo hagan, porque yo confío en Dios de que ustedes lo van a hacer, ¿verdad?, puedan estar alertas a esas situaciones que les van a empezar a pasar, porque eso es así, o sea, no hay de otra manera.
cuando uno se mete en algo y en un ayuno como el que yo realmente, Dios me permitió, porque Dios me permitió meterme, de verdad que van saliendo cosas que uno le llama poderosamente la atención. Yo no puedo decir que a mí me asustaron esas manifestaciones. Yo creo que al final del día he tenido mucho gozo, he visto el poder de Dios, he visto que me ha sustentado, he visto que he crecido, que mi fe ha aumentado. Dicen que uno no le pide a Dios que le aumente, que su fe crezca, porque cuando tu fe crece tienen que venir circunstancias a tu vida para que tu fe crezca. Así que se lo digo para que sean muy cuidadosos. Yo de verdad que desde que aprendí eso hace muchos años, yo no le pido a Dios mi fe. Yo sé que Dios puede hacer que mi fe crezca y que se fortalezca, buscando de Él en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque siempre van a haber pruebas, siempre. Y en este caminar siempre van a haber pruebas. Pero yo creo que lo más importante es buscar la dirección de Dios. En el ayuno yo podía ir viendo cómo las cosas se iban alineando. Miren, yo recuerdo un día, yo sabía que yo cerraba los ojos y yo me acostaba a dormir y Dios me iba a decir algo. Iba a haber una manifestación, iba a haber un sueño, hubieron muchas cosas físicas como les he contado. Y yo me acuerdo que un día estoy en mi cama y me paro a las 6 de la mañana todos los días. Cami se va a la escuela, ella va a esperar el bus a las 6:40 y yo como esos 20 minutitos más para dormir. Y cuando yo estaba durmiendo, que yo me quedo dormida, yo siento algo muy pesado que cae en el piso, algo que, imagínense, perdón, no era ni una caja llena de libros, o sea, una caja muy grande de libros. Y yo siento que una caja con un peso muy grande cae al piso y se estremece. Yo no lo estoy viendo, es que yo estoy dormida y yo siento el tanganazo en el piso de mi casa, ya sé. Algo cayó, algo se rompió, algo se quebró. Pero en lo que tú estás haciendo el ayuno, tú estás pidiendo un milagro a Dios. No creas que ya uno está ahí con los ojos cerrados y que esto se va a dar porque se va a dar. Tú sigues teniendo batallas con tu carne, con tu mente. Yo les he dicho a ustedes que yo siempre he sido una persona de mucha mente, de mucho pensar, de mucho razonar. Tenía ese sector así porque esto y esto me indica que la camisa con el pantalón, que si hubiese tenido una... O sea, yo todo lo voy como que siempre analizaba las cosas y yo he tenido que batallar mucho con eso. Bueno, yo sigo mi ayuno y el ayuno, me dice Gloricel, ¿sabes qué? Vete a 40 días con el ayuno. Para las que no conocen a Gloricel es la presidenta de Dalcor, es la mujer que formó Dalcor. Ahora ella está físicamente en otro país, pero sigue siendo la líder del grupo de Damas Hablando al Corazón. Y ella me va guiando en este ayuno, me va diciendo cómo orar y demás. Y cuando ella me dice, vete a los 40, mejor extienda 40 días. Así es que se imaginarán que en 40 días de un ayuno diferente al que yo había hecho de 8 meses en el 2014, era un ayuno completamente distinto. Era impresionante las manifestaciones que ahora pude ver en lo espiritual, las cosas que Dios me fue mostrando, no era ni la sombra de lo que había pasado en el 2014. Y termina el ayuno, va pasando el tiempo y el banco no me ha dado respuesta. Y ¿qué el papelito? ¿Qué el papel otro? ¿Qué esto? ¿Qué traiga la carta esta? ¿Qué esto? Bueno, y a todo esto, yo siempre queriendo controlar las cosas, saber dónde iban las cosas, ¿saben? ¿Se imaginan? Yo no llamaba al banco, o sea, no llamaba. Si me llamaban, ¿qué hay, señora Maribel? Llámeme en tal día.
Yo dije, ay, ese tal día para mí era como eterno. Y cuando llega el día, voy un día al banco a llevar unos, miren, Dios es tan increíble. El gerente general de ese banco, un día yo estoy con la gerente de la sucursal que tuve que llevar unos papeles y me dice la gerente de la sucursal, ay, mira, ahí está el señor tal. ¿Quién es el señor tal? El gerente general de ese banco, del banco de todas las sucursales, o sea, el gerente general de toda la República de Panamá. Y él está ahí haciendo su fila para hacer un depósito como cualquier Juan Pérez. Y entonces no lo va a saludar, le digo, ay, sí, lo voy a saludar, no sé qué. Y cuando lo saludo, su hija estudia en la misma escuela de mi hija y su hija es una de las mejores amigas de mi hija. De hecho, en este año que Camila cumplió años, quien le organiza el cumpleaños a mi hija es la hija del gerente general de ese banco. Yo lo saludo, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy la mamá de fulana, tal, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Mira, lo que necesito, no estoy aquí con no sé quién. Me dice, lo que necesiten, Maribel, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Wow. Yo decía, Dios mío, o sea, eso fue como que es el gerente general de toda la República de Panamá. O sea, ustedes se imaginan que yo en el despacho de la gerente de la casa matriz, el muchacho baja y va a hacer un depósito a su cuenta. O sea, eso solamente es sobrenatural, totalmente sobrenatural de Dios. Y yo le digo, hola, ¿qué tal? O sea, yo sabía que su hija era amiga de mi hija y todo perfecto, y que era Susano de tal y todo. Nos hemos visto en la escuela, en alguna que otra reunión y todo. Bueno. Pero pueden pasar aquí adelante y puestos. Pasen. Vengan, aquí también hay puestos. Señorita, ¿puede pasar acá? Venga. Bueno. Entonces yo decía, esto solo lo hace Dios, de verdad que fue una cosa. Y entonces yo regreso y le digo a la, ay, qué pena, que tal, no sé qué. Que no, ya me dijo que lo que necesite, que vio, todo se va a dar. Usted tranquila que todo se va a dar. Guerreando con la carne. Dice, eso está muy difícil, eso está muy difícil. Bueno, al final, cuando termino el ayuno, me dice Gloricel, ¿sabes qué, Maribel? Ya deja eso. Yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo lo voy a dejar? Yo quería seguir. Ella me dijera que siguiera ayunando, como que el ayuno me iba a... Tú sabes, ¿no? Y entonces, deja eso así. Ya Dios tiene el control, deja en las manos de Dios. Miren, cuando pasaron exactito los 2 meses, sale la transacción en el banco. Yo no les puedo explicar, o sea, el sentimiento de ver la respuesta, de ver su fidelidad, de ver en ese tiempo todo lo que me tocó vivir, trabajar en mí. Miren, fue una cosa sobrenatural, fue una cosa hermosa. Entonces, consolidar las cosas que tenía que consolidar. Y yo decía, Señor, ayúdame a administrar, que cada centavo sea lo que tú tienes destinado para hacer. Durante ese año, que distintas personas me ayudaron, unas sabiendo, otras no sabiendo, lo sobrenatural de Dios. Aprendí que hay personas alrededor de uno que tienen también necesidades. Y a veces uno dice en Navidad, ay, vamos a recoger juguetes, vamos a recoger comida, vamos a recoger ropa, vamos a recoger colectas para ayudar allá, y uno dice allá en la montaña, en Churrita grande, en Churrita metida, en Churrita chiquita.
Y a veces tenemos personas al lado de nosotros y no sabemos que tienen necesidades. O lo sabemos o lo pasamos por alto. Nos hacemos los locos. Yo no sé si nos hacemos los locos, porque yo no creo que nos hacemos los locos. Es que no vemos, no escuchamos. Entonces, miren, yo le doy gracias a Dios porque dentro de cada prueba tú aprendes, tú creces, tú te fortaleces. Cuando yo recibo ese dinero, yo digo, a ver, Señor, voy a pagar esto, voy a pagar esto, voy a hacer esto, voy a esto, lo otro, todo bien. Que yo, hoy usted me dice, ¿dónde se fue un centavo? Y le puedo decir, ¿dónde se fue un centavo? No me compré ni una media. O sea, para que vean cómo todo este proceso te enseña. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y Él me fue guiando. Ayuda a tal persona. Miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes pensarán que no. Pero cuando tú ayudas a alguien que nutre tanto como ser humano, como persona, yo no voy a ayudar a la gente así. Cuando yo he tenido buenas posiciones en el trabajo y todo, alguien me pedía una ayuda a un sobrino, yo lo hacía porque me lo pidió Cecilia, su sobrino, hay que ayudarla, o sea, pero con ese toque diferente y ese desprendimiento, esa es la palabra correcta. Señor, yo quiero ofrendar. ¿Cuánto ofrendo aquí? ¿Cuánto ofrendo allá? Dime, ¿y cómo ver cómo yo estoy ofrendando aquí esto, aquí lo otro, aquí lo otro? De verdad que es súper hermoso, porque cuando tú estás en prueba y en lo sobrenatural de Dios alguien viene, te ayuda, tú dices, wow, tú no haces más nada que tirarte al piso a llorar y decir, Señor, tú eres grande y poderoso. Entonces, si yo había sentido ese gozo en varias ocasiones durante este tiempo, yo sabía que si yo ayudaba a alguien o a la otra persona y Dios iba mostrando, mira, ayuda a Juan, ayuda a Enrique, ayuda a María, yo decía, Señor, miren, no todas las personas que Dios bendijo con ese dinero me dijeron para qué usaron el dinero. Pero fue impresionante que 2 o 3 personas, cuando les di un dinero, me dijeron, lo necesitaba porque tenía 2 meses de atraso de tal cosa. O sabes que no tenía nada en la nevera. Yo había pasado por aquí. Yo sabía cómo esa persona se sentía. Yo lo había vivido. Yo decía, wow, Señor, tú eres de verdad. A veces, miren, cómo es Dios. Mi hija, el sábado, que es un paréntesis, ella va, habían varias escuelas que estaban pidiendo colaboración de los estudiantes para Operación Sonrisa. Y mi hija me dice hace un tiempo atrás, mami, yo necesito $30. ¿Viste? $30, que sí, porque nos vamos a reunir en la academia para Operación Sonrisa, yo quiero ir. Yo, ok, bueno, perfecto. Yo le doy los $30 a mi hija, la llevo, se fue hace un tiempo atrás, el sábado fue la reunión de Operación Sonrisa, y ella me dice, wow, mami, tú vieras que se paró una muchacha tan linda de adelante, estaba vestida tan, porque mi hija tiene 14 años, pero que acaban de llegar, así que ella está en ese momento de su edad, en que la ropa, el maquillaje, las siluetas, esas cosas a ella le llaman la atención. Mami, mira, la apellida Sutana de tal. Y ella nos dijo que ella viaja todos los años a Perú y qué sé yo, y ella cuando nos dice que si ustedes creen que ustedes van a ayudar
y a donar a los niños de Operación Sonrisa, ustedes están equivocados. Ustedes no tienen idea lo que esos niños van a hacer en sus vidas. Cuando ella tan impresionada me comenta esto, yo le digo, así que sí. Entonces la chica cuenta y narra, ¿no? El año pasado yo tuve que cuidar a un niño, todos 5 días me tocó ese niño. Su mamá en Perú, su mamá cada 2 meses gana $44. Y un día, parece que no les llega a ellos no les llegó en su momento los refrigerios y todo para que comieran y demás, lo que estaban haciendo de voluntarios, y la muchacha se estaba muriendo de sed, y la mamá de ese niño llega y le compra una soda, y ella le transmitía a los estudiantes que para ella eso fue impresionante, como una persona que cada 2 meses ganaba $44 había tenido ese gesto para con ella. Y así le fue contando cosas que la muchacha decía, miren, lo que ellos hicieron por mí me ha alimentado durante todo este año. Así que ella por eso les compartía. Y cuando Camila me contaba eso, yo digo, es así, Señor, verdaderamente es así, porque tú piensas que tú vas a ayudar, y es más lo que tú recibes que lo que tú realmente das. Porque me dice, mami, al final del día vamos a estar buscando dinero y buscando aporte y sol, sí, pero vamos a tener paraguas y sí, si nos da sed tenemos, pero imagínate, entonces, todas estas cosas, y es verdad, ella en sus palabras me lo explicaba, pero de verdad que eso cuando uno lo empieza a vivir, de verdad que ahora yo veo porque hay tanta gente caritativa, porque es un gozo, no es ayudar a una persona solamente, es lo que tu corazón realmente recibe. Entonces este ayuno y todo este proceso me ayudó a ayudar, a ofrendar, a diezmar. Para mi hija, a nivel familiar, ella estaba realmente impresionada cómo se fue dando todo. Yo le estoy explicando, no todo obviamente, porque hay cosas que ella todavía no las va a poder comprender, pero hoy día esa situación ha sido testimonio para la vida de ella, testimonio para darse cuenta de que hay que batallar, porque hay que guerrear lo que Dios tiene para uno, no es quedarse sentado, hay que ayunar, hay que guerrear, hay que doblar rodillas. No les voy a decir que es fácil, pero Dios te va dando las fuerzas, te va dando las armas, y definitivamente las bendiciones son múltiples, o sea, son múltiples, y no todo es físico, no todo es material, o sea, te va dando un crecimiento en lo sobrenatural de Dios, definitivamente. Yo les voy a compartir a ustedes una oración personal, si gustan copiarlas. Yo no sé, yo me imagino que algunos tendrán temas financieros, pero esa oración llegó a mis manos y fue sumamente poderosa. Y porque yo tengo este gozo y he podido ver la mano de Dios en estos meses, cómo Dios ha ido restableciendo mis finanzas, cómo ha ido creciendo, fortaleciéndome, se los voy a compartir y si gustan lo pueden anotar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo aquí para suplicarte que me ayudes y guíes para romper el espíritu de deuda. Espérate. Vengo a suplicarte
que me ayudes y guíes para poder romper el espíritu de deuda que por desorden hay en mi vida. Que por desorden hay en mi vida. En el nombre de Jesús, te pido que restituyas mi nombre y finanzas para que pueda caminar en libertad. Y que cada camino torcido en las finanzas se revierta en un camino derecho. Guiada en todo momento por ti. Para que las tinieblas que mantienen mi cautiverio se quiebren. Tú dijiste llama en todo momento por ti. Llama. Guiada. En un camino derecho, guiada en todo momento por ti, para que las tinieblas que mantienen mi cautiverio se quiebren y tu sabiduría me sostenga en la victoria en el nombre de Jesús. Me sostenga en la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es lo que tengo para compartirles hasta este momento. Depender de Dios, depender de Él en todo momento. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que les puedo compartir, que el ayuno funciona, que el doblar rodillas funciona, que el batallar y guerrear por esas cosas que Dios nos ha dado palabra y nos tiene prometidas vale la pena. Son procesos, pero solas no podemos, solos, porque ya por ahí vi que llegó un caballero,
solos no podemos, pero con la ayuda de Dios es garantizado que lo podemos hacer. Así es que si alguna tiene alguna pregunta, alguna consulta, si lo quieren hacer aquí en público con gusto, si lo quieren hacer después con gusto, con mucho gusto les sigo. Sí, mira, si la persona no puede hacer ayuno, ¿cómo hace? Hay distintos ayunos. ¿Por qué no puede hacer ayuno? ¿Porque toma algún medicamento? No, por ejemplo, yo soy diabética. Yo tengo que tomar la pastilla después que desayuno. Tendría que quitar algo que me gusta. Yo diría que sí. Si le gusta el café, por ejemplo, quitar el café porque hay un tema de salud, ¿verdad? Y pedirle al Señor en medio de ese ayuno que controle el azúcar. Si ya sabe que es un tema específico, Señor, toma control del azúcar y Dios te va a ayudar. Permiso, Maribel, y ese que toma la pastilla después del desayuno. Sí, tiene que desayunar, eso es. Sí, pero no sé, el de Daniel le serviría. ¿El de qué? Daniel, El ayuno el ayuno de Daniel. Ajá. O sea, ya puede desayunar integral, fruta y comer su legumbre y después que desayuna tomar la pastilla. Así es. Es bien cierto que los ayunos rompen piedras, pero no vamos a ayunar por ayunar, porque yo quiero hacer el ayuno. Primero la consulta al Espíritu Santo de Dios acerca de cuál es el ayuno que debo hacer, porque la situación de cada uno es diferente. Entonces, el mismo ayuno que le funcionó a Maribel no es el mismo ayuno que me funciona. Bueno, yo tampoco he dicho cuál fue el ayuno que yo hice. No, ayuno, pero hay verdaderamente se puso entre ella y Dios. Dios le indicó y quebró. Y quebró. Y ahorita yo le voy a decir algo que sella esto que hemos dicho y que Maribel ha compartido con nosotros. Así que el ayuno que Maribel realizó fue efectivo y sí fue dirigido. Dirigido por el Señor, porque hubo una manifestación aquí. Lo que pasa es que siempre hemos escuchado o siempre hemos aprendido que ayuno es no comer. Exacto. El mediodía. Pero mira qué interesante, porque de verdad que yo no dije que ayuno yo hice. Entonces, es privarse de repente de ese café, yo no sé, o de ese, bueno, es un tema de azúcar, yo sé que habrán cosas que sí, cosas que no pueden comer, ¿verdad? Pero cosas que son permisivas, puede ser. También hay un ayuno de que usted no ve nada, noticias, nada, la radio, nada, la televisión. Hay un ayuno. O de repente no escuchar o no ver cosas que no son, Sí, escuchar noticias. que te alimenten tu espíritu. Pero antes de eso habla con Pero el el Señor, Sí. el Espíritu Santo te va Antes de eso a habla guiar. con el Señor y le dice, Y ponlo en oración, Señor, yo quiero presentarte un ayuno. Dame palabra, Señor. ¿Por dónde debo empezar, Señor? Lee la palabra todos los días. Ora todos los días. Y vas a oír a alguien, un sermón en la iglesia donde vas, o una prédica en la iglesia donde vas, y algo te va a decir, tú lo vas a hacer. Yo siempre digo que yo siento las cosas aquí. Cuando yo siento algo aquí, digo, algo así como que me entra aquí, en la boca del estómago. Ahí yo siento, eso viene del Señor. O sea, para mí ese es como mi termómetro. Cuando algo digo, por ahí viene, Señor, por ahí me estás hablando. Y pide que te revele, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tener tu comunión con Él te va a ir guiando. Limán. Maribel, permiso. ¿Mi qué? A la oración. Ah, sí. Primeramente, 40 días no es cualquiera que puede hacer 40 días. Y verdad, no sabemos cómo lo hiciste, pero de todo modo yo te felicito. Jeremías 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor ve que tú te esfuerzas y que tú eres valiente, y Él ve eso, yo le digo a las personas que todas las puertas se abren. Pero Él dice, esfuérzate. Y eso hoy se lo dije a una persona que quedó analizando, wow.
como tú acabas de decir, no pensando. Entonces, eso fue tu premio. Ese fue el premio suyo. Usted recibió. Mira que no mencioné, pero ese era uno de los versículos que me acompañan. Es ese, esforzarme y ser valiente. Cuando él ve que tú te esfuerzas, como la señora acaba de decir, el ayuno no es más de dejar algo, un hábito que todos los días tú haces, y si tú de verdad quieres, tú lo haces, pero si tú no sientes hacerlo, no lo hagas, porque ella lo hizo con devoción, ella lo hizo con fe, y el que hace las cosas con fe, las puertas se le abren. Y ser obediente. Yo creo que fue una de las primeras cosas que le dije cuando la mujer hablaba de la mujer viuda, ser obediente. Cuando recibes una palabra de parte de Dios, de un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es fácil. O sea, yo ahora les puedo abreviar lo que han sido estos últimos 6 meses, pero no es fácil. Y la fortaleza nada más que la da el Señor. Limbay. No, yo lo que iba a decir era que, como manera de comentario, como están explicando lo del ayuno, digo, no todo el mundo sabe presentar un ayuno. Sería bueno que explicara cómo se presenta el ayuno del Señor y cuando lo entregas también. Eso es bueno también. Que algunas a lo mejor no lo saben o no sé, pienso que eso también lo podías explicar, ¿no? Cómo le presentes el ayuno al Señor y cuando terminas, cómo lo sirves. Vamos a dar después una charla del ayuno, porque la charla del ayuno es un poco más, tiene otra connotación, ¿no? Porque en mi caso yo ayuné para que Dios restableciera mi finanza, para que Dios restableciera mi nombre, para que Dios me ayudara a enderezar esos caminos torcidos en mi finanza. Pero las personas ofrecen ayuno para otra cosa. Esta charla de hoy es por las finanzas. Cómo Dios está restableciendo mis finanzas hasta hoy, la experiencia que yo he tenido hasta hoy. Pero sí, yo creo que María Luisa, lo del ayuno sí debe venir pronto para nutrirlos y guiarlos en un ayuno, porque el tema de ayuno es, hay libros para ayunar. Exactamente. Así es que a mí me gustaría agregar algo, bueno, de mi experiencia también, que soy bastante nueva. Yo creo que una de las cosas, se habló de la obediencia, como lo mencionaste, y eso es fundamental, porque a veces podemos hacer el ayuno y dentro del ayuno fallar, porque nuestra mente está condicionada, no está tan condicionada al Padre. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, porque no nos dejamos llevar por esa voz, por algo que nos indica. Como siempre somos autosuficientes, que creemos que nosotros podemos con nuestra fuerza, y eso lo vengo escuchando aquí, de verdad que es así. Siempre creemos que se nos soluciona el problema, ya decimos, bueno, ya se soluciona. Pero vienen más ataques y vienen más ataques y vienen más ataques. Y a veces fallamos en que nos impacientamos, y la impaciencia hace que no estemos conectados con el Padre. O sea, hay que tener mucho cuidado y que Él tome control de nuestra mente, y de que debemos ser pacientes y perseverantes, y eso solo lo hace la obediencia. la obediencia es un factor bien, bueno, mi experiencia, humildemente le digo, mi experiencia, la obediencia es un factor importante. Y saben que Dios siempre va a actuar a nuestro favor, siempre y cuando sean los caminos rectos de Dios. Y yo aprendí con este ayuno que Dios siempre va a avergonzar al de la cola, siempre. Porque miren, en medio del ayuno pasan tantas situaciones como yo les compartí, y yo no les compartí todas mis situaciones. Hubieron muchas cosas, y
cuando empiezas y cuando terminas eres como dos personas diferentes. O sea, realmente se rompen cosas, realmente se fortalecen otras, aprendes otras, pero siempre buscar la guía, la guianza, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es importante. No dejen de orar, no dejen de batallar, no dejen de guerrear sus milagros. Yo escuchaba a un hombre de Dios el sábado y él decía, Dios quiere todo, Dios nos ha dado todo lo tenemos, todo, pero ¿por qué no lo tienen palpable en sus manos? ¿Por qué no lo tenemos palpable? Porque no guerreamos. Yo otra cosa que he aprendido, que todos los días es una guerra contra. Él no descansa, No se cansa. nuestro Dios tampoco. Él actúa como un león. Nuestro Dios es un león que nos defiende. No es como Él es. Entonces es de todos los días. Yo de verdad que para mí es de guerra todos los días. Es mi experiencia. Ya las oraciones no pueden ser oraciones. Necesitan un extra, un poco más. Porque nuestra guerra es diaria. Y no necesariamente contra hombres. Y eso es de todos los días. De todos los días. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si me permiten, quiero hacer con ustedes una oración. Levanten todos su mano izquierda y van a repetir después de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo en esta noche vengo ante ti. Yo en esta noche vengo ante ti. Rompiendo. Quebrando. Desarraigando. Todo espíritu de deuda. Todo espíritu de deuda. Bancarrota. Escasez. Carencia. Y lo tiro al fuego. Y lo cubro con la sangre poderosa de Jesús. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora levanten su mano derecha. Yo voy a orar nada más con ustedes. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Padre, en este momento yo vengo ante ti con la autoridad que tú me das por ser tu hija, Señor, por tu respaldo, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro nuevos vientos para todas las familias aquí representadas en esta noche, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo has hecho una vez, lo harás 2 y 3 y 4 veces, Señor. Padre, sanidad, Señor. Clamo sanidad para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para que tu palabra, Señor, siga fortaleciendo en cada uno de nuestros testimonios, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Y declaro, mi Dios, a cada uno de los que aquí están libres de deuda, Señor. Declaro libertad sobre las finanzas de cada uno, Señor. Padre, y que tu nombre, Señor, sea glorificado por la boca de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, porque tu amor, Señor, trasciende, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén. Amén. Amén.